el agradecimiento debe ser gestado. La vida de agradecimiento tiene que ser engendrada en nosotros, y una vez que se nos revela el agradecimiento, usted y yo vamos a comenzar a crecer en fe y en madurez. Una de las características de los milagros de Jesús es que Él daba gracias. ¿Sabía usted? Antes de pedir, el Señor, antes de decir, bueno, te pido que sanes a este, el Señor decía, te doy gracias, Padre. Y eso es significativo. ¿Por qué? Porque el agradecimiento tiene más respuesta que la petición. Anote eso en algún lado. El agradecimiento tiene más respuestas de parte de Dios que la petición. Aunque el mismo Señor dijo, pedid y se os dará, cuando usted está agradeciendo, en usted está activado algo que se llama fe. ¿Por qué? Porque usted está dando gracias por algo que usted va a recibir, que todavía no pidió, pero que usted ya sabe que viene. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Bien, entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para que el Señor engendre en nosotros una vida de agradecimiento. Colosenses 3:15. Voy a ir rápido, así que usted puede tomar nota, o de todas maneras creo que está la grabación. Colosenses 3:15. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo. Y termina diciendo, y sed agradecidos. Vean ustedes que aquí es como un mandamiento. Sed agradecidos, es el consejo del apóstol Pablo. Y si hay alguien que habla de dar gracias es Pablo, hermanos. Encontré tantos pasajes bíblicos acerca del agradecimiento y de la vida de dar gracias en todo tiempo, que no los pude meter todo en una predicación. Así que vamos a ir con algunos de ellos. Entonces, el agradecimiento genuino en nosotros, cuando nosotros logramos desarrollar una vida de agradecimiento, nos saca de todo lo que tiene que ver con fariseísmo. ¿Por qué? Porque el fariseísmo tiene un agradecimiento. Mire lo que dice Lucas 18:11. Usted puede dar gracias a Dios desde la humildad, o usted puede dar gracias a Dios desde la soberbia. ¿Sabía usted eso? Santo. Me pusieron una cara como que, ¿qué herejía está diciendo? Alguien que diga, le doy gracias a Dios por mi humildad. Ese es soberbio. Mire lo que dice Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, mire lo que decía, te doy gracias. Estaba agradeciendo al hombre. ¿Por qué? Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea que el tipo estaba dando gracias porque él se creía mejor que los otros. Te doy gracias porque yo no soy como aquel drogadicto. Menos mal. Gracias a Dios que yo no soy como aquel. ¿No han escuchado esas frases ustedes dentro del mismo cuerpo de Cristo? Ahora, mire lo que hacía el fariseo. Cuando Jesús contó esta historia fue fantástico, porque él dijo, que se creía mejor porque diezmaba, porque oraba, porque ayunaba, porque no era como los demás, no fue escuchado por Dios. Y el otro que se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí, perdóname, no soy digno, ese fue escuchado por Dios. Entonces, el agradecimiento genuino que es engendrado por el Espíritu de Cristo en nosotros, ese nunca nos va a hacer sentir superiores a los demás. Siempre nos va a llevar a la humildad. Primera de Tesalonicenses 5:18. Mire qué lindo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Toda persona que está en Cristo es una persona que da gracias a Dios en todo.
Y todo, subraya esa palabra, todo, significa todo. ¿Por qué? Porque usted va a descubrir juntamente conmigo que el agradecimiento es como una ley de atracción. ¿Se acuerda cuando hablamos de las leyes de atracción? Ok, el agradecimiento es como una ley de atracción de respuestas. ¿Por qué? Porque el agradecimiento obliga a la fe a activarse, obliga a la esperanza a activarse. Cuando uno está agradeciendo y no entiende por qué está viviendo lo que vive, pero está dando gracias, hermanos, algo se va a activar dentro de esa persona. Algo de Dios se va a activar ahí. Entonces, vean ustedes esto. El que está en Cristo posee una vida de agradecimiento y esa vida se manifiesta en todas las áreas. Por eso dice, dad gracias a Dios en todo. Porque esa es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que des gracias en todo. Y si se trata de vivir en su voluntad, buscar su voluntad, entender su voluntad, aprendamos a ser agradecidos. Primera de Corintios 1:4. Voy rápido. Dice Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Vea una clave, dar gracias por otros es fantástico, se lo recomiendo, es lo mejor que usted puede hacer. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Si hay algo que este hombre hacía todo el tiempo y en un montón de cartas es, no me canso de dar gracias por ustedes, no ceso de dar gracias por ustedes, todo el tiempo doy gracias, siempre doy gracias por vosotros. Todo el tiempo está escribiendo eso el hombre. El apóstol Pablo, un hombre de revelación que se le reveló dar gracias a cuenta de los demás. Vamos a hablar de 4 puntos de agradecimiento que se nos van a revelar. Número 1, lo primero que se nos va a revelar es agradecer cuando no entendemos la situación que nos toca vivir. Cuando usted está agradeciendo sin entender lo que está viviendo, sea una prueba, sea un desierto, sea angustia, sea dolor, sea lo que sea malo que usted esté viviendo y no lo entienda, pero se te revela Cristo en agradecimiento, usted va a comenzar a agradecer sin entender. Esa es la primera etapa que a usted se le va a revelar. Cuando nosotros agradecemos sin entender, lo que sucede es lo siguiente: se va a generar luz en nuestro entendimiento. Anote eso en algún lugar, porque ahora vamos a ir con pasajes bíblicos. Lo que se me va a generar a mí cuando yo le dé gracias a Dios por lo que no entiendo, es que Dios me va a iluminar, Dios me va a mostrar, Dios me va a revelar, me va a sacar de esa confusión. Segunda cosa, se va a abrir un camino delante de mi situación. Cuando usted aprenda a darle gracias a Dios sin entender cosas, Dios va a abrir camino delante de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, crea esta palabra porque yo sé en mi espíritu que es más profética que nunca. Usted va a terminar el 2020 agradeciendo aún por el virus que vivimos. Usted va a terminar agradeciendo aún por la cuarentena, bendita cuarentena que vivimos. ¿Por qué? Porque cuando usted aprenda a dar gracias sin entender, Dios le va a revelar, le va a abrir caminos delante de usted, Dios va a abrir puertas. Cuando usted no entiende por qué las puertas están cerradas, pero usted da gracias a Dios a pesar de las puertas cerradas, entonces Dios va a abrir puertas porque usted está ejecutando con agradecimiento lo que usted no puede hacer con sus propias fuerzas o con su entendimiento. Si hay algo que el ser humano quiere todo el tiempo es entender. Explícame, Dios, mostrame, Dios, revelame, no entiendo, pastor, profetizame, quiero saber. Si hay algo que nos cuesta a nosotros es no entender. El ser humano reniega cuando no entiende, zapatea, se enoja porque no entiende. Pero cuando usted aprende a dar gracias por lo que no entiende, entonces lo va a entender. Segunda de Corintios 2:14, más
a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar su olor, el olor de su conocimiento. Damos gracias. ¿Por qué? Porque a pesar de la situación sabemos que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, y donde quiera que nosotros estemos se manifestará el olor de su conocimiento. Dios se revelará. Más temprano que tarde Dios va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y vamos a saber. ¿Por qué? Porque aprendimos a dar gracias. Segunda de Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Hermanos, si hay algo que va a activar en nosotros fe en dificultades, es cuando nosotros accionamos en agradecimiento. Aunque usted no entiende por qué usted está viviendo lo que está viviendo, eso a usted le va a abrir puertas. Por eso dice este pasaje, mire, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad. ¿Saben lo que le estaba hablando Pablo ahí, no? Le estaba hablando de dar, de ofrendar. Para que ustedes cada vez que ofrenden con liberalidad. Porque la liberalidad produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque pareciera contradictorio. Cuando menos tengo es cuando más tengo que dar. Hermanos, la acción de gracia fue establecida en la ley, con sacrificios. Traspasó la cruz. Y después de la cruz, el apóstol Pablo dice, ustedes pueden manifestar acción de gracias cuando ustedes dan con liberalidad, aunque ustedes no entienden lo que están haciendo. Esta palabra es puntual en tiempos de gente que no entiende por qué su situación financiera, su salud financiera, económica y un montón de cosas laborales y de trabajo están cerrados. Cuando aprendan a accionar en medio de la dificultad y de no entender y de no ver salida, entonces eso va a darle una excusa a Dios para que Dios abra puertas, abra camino y todo lo que le dije hace un rato. Amén. Segundo punto. Se nos va a revelar el agradecer antes de la petición. Y esto es algo que lo hacía mucho Jesucristo. Si hay algo que Jesús hacía era dar gracias antes de pedir. Eso se nos tiene que revelar a nosotros. Nosotros estamos más acostumbrados a agradecer después de recibir, ¿verdad? Amén. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque me diste la vida. Claro, porque estás vivo. Gracias, Señor, porque me diste respuesta. Me sanaste el hijo que estaba enfermo. Claro, porque ya estás sano. Pero no solo se te va a revelar agradecer por lo que no entendés, sino que se te va a revelar dar gracias antes de pedir. Hay más respuesta en agradecimientos que en pedir, porque Dios dice, pero mi hijo me está dando gracia y yo sé lo que él necesita. Y él tiene necesidad, pero no me pide, me da gracias. Hermanos, eso moviliza respuesta. ¿Por qué? Le dije hoy, cuando usted agradece antes de presentar la petición, antes de tener respuesta, eso está generando dentro de usted fe. ¿Cómo yo puedo generar fe? ¿Cómo yo puedo saber si hay fe dentro mío? Porque yo comienzo a dar gracias antes de pedir. Comienzo a dar gracias antes de recibir respuesta. Eso es fe. ¿Por qué? Porque fe es convicción de lo que se espera, pero todavía no lo tengo y todavía no lo he recibido, no lo veo, pero dentro mío la fe me lleva a ser agradecido por algo que todavía no recibí, pero sé que lo voy a recibir. Tengo la seguridad. Entonces genera fe, genera certeza de que la respuesta viene antes de que nosotros la pidamos. Amén. ¿Sabe por qué mucha gente se murió con fe
y tuvo fe hasta el último segundo de su vida, creyendo algo que no se dio, como su sanidad o su milagro o esto o aquello. ¿Sabe por qué Dios permitió eso? Porque la única manera de enfrentar el futuro era mediante la fe. No había otra manera. Si la fe no hubiera sostenido a la persona, si la persona no hubiera creído hasta el último minuto, hubiera bajado los brazos antes de su hora. Pero la fe lo sostuvo y todo el tiempo. Y uno dice, pero qué feo es vivir ilusionado. Hermanos, eso no es ilusión. Eso es una vida de agradecimiento. Hasta el último segundo de mi vida estoy creyéndole a Dios. No dejo de creerle al Señor. Sé que Dios es poderoso. Me dé respuesta o no me dé respuesta, mi confianza está en Él. Entonces eso es vivir por fe. Y eso es vivir en agradecimiento. No es tan fácil, ¿verdad? Para el razonamiento, para el alma que se duele, para los que estamos esperando algo, no es tan fácil, no es tan esperanzador, pero sí es una llave. Esta es una llave que va a revelarle a mucha gente. Cuando usted cambie los hábitos de renegar por hábitos de dar gracia, usted va a ver milagros. Nos permite entonces enfrentar el futuro sin temor. ¿Por qué? Porque la vida de agradecimiento generó fe. Tengo fe, certeza, voy hacia adelante, no tengo miedo al futuro. Y esto va a ejercitar los dones espirituales. Si usted quiere ejercitar los dones que usted posee, la unción, el llamado, todo lo que está dentro de usted, comience a vivir una vida de agradecimiento. Dios va a ejercitar sus dones cuando usted comience a dar gracias por lo que no entiende y cuando usted comience a dar gracias sin haber recibido milagros, sin haber recibido respuesta. Cuando usted comience en estas dos áreas a dar gracias, se van a comenzar a ejercitar los dones dentro de usted. Ahí se va a activar la fe, ahí se va a activar los dones de milagros, de sanidad, de señales. Todo lo que está dentro de usted se va a activar, porque usted le va a obligar a su interior a vivir. Es como que hay que resucitar algo adentro de nosotros que nuestra misma mente lo durmió. Está dormido adentro porque el razonamiento lo durmió. Le metimos tanto conocimiento que dormimos esa unción, esos dones internos. San Juan 11:41, cuando el Señor habla con el Padre y le dice, te doy gracias, Señor, porque yo ya sabía de tu poder, pero lo que yo dije, lo dije por los que estaban ahí presentes. Miren lo que hace acá el Señor en el versículo 41. Entonces quitaron la piedra donde habían puesto al muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y llamó y dijo, Lázaro, ven fuera. Agradecimiento. ¿Qué hacía que Jesús viviera una vida de agradecimiento para semejante milagro? Hermanos, yo tuve la pérdida de un familiar y lo que menos hice fue darle gracias a Dios. Fue lamentarme, llorar, dolerme. ¿Qué está diciendo? ¿Que hay que dar gracias porque perdemos familia? ¿Cómo hace Jesucristo para darle gracias al Padre sabiendo que todo estaba en su poder, aún el resucitarlo o el no resucitarlo? Jesús sabía que el Padre ya lo había oído. Por eso es que las hermanas de Lázaro no podían entender esto, vivir una vida de agradecimiento. ¿Cómo se puede dar gracias por algo que no entiendo? ¿Cómo se puede dar gracias? Si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Tu hermano resucitará. Sí, en el día postrero. O sea, no entendían. Se iban para el pasado, se iban para el futuro, pero no entendían el presente. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Le habló en un término presente. Yo soy hoy la resurrección y la vida. Y él sabía que el Padre le había oído. Entonces no fue una petición,
No fue tirarse, ay, resucítame a Lázaro, por favor te pido que lo resucites. No, Padre, te doy gracias. La vida de agradecimiento es mucho más poderosa de lo que usted se imagina. Usted va a ver a Jesús todo el tiempo dándole gracias al Padre antes de los milagros. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Interesante es que el agradecimiento a nosotros nos permite tener comunión. Si usted quiere comunión con Dios, sea agradecido, porque así nos manifestó la comunión Jesucristo con el Padre. Jesucristo, para tener comunión con el Padre todo el tiempo, le estaba dando gracias. Vea las oraciones de Jesús, vea los milagros de Jesús, vea la vida de Jesús en los evangelios, y es una vida total de agradecimiento, más que de peticiones. Si usted logra generar en usted más agradecimiento que peticiones, su vida va a cambiar para siempre. Entonces se nos va a revelar el agradecer sin entender, agradecer cuando todavía no tenemos respuesta, ni hemos hecho petición. Darle gracias a Dios, punto 3, después de haber recibido la respuesta. Eso también es valedero, pero es lo único que se nos había revelado. La única revelación que teníamos como iglesia era darle gracias a Dios por la respuesta. Entonces es bueno ser agradecido. No pierda el hábito de dar gracias a Dios por los alimentos. Amén. No se ora la comida, se da gracias a Dios. Por ahí tenemos esos hábitos de decir, ¿querés orar la comida? No se ora la comida. Se le da gracias a Dios por la provisión. Algunos dicen, ¿querés bendecir los alimentos? Bueno, también bendecimos los alimentos. Pero la acción de gracias, el ser agradecidos, no puede salirse de nuestra boca. Porque también es honra. Anote eso, agradecer después de haber recibido respuesta es honra para Dios. Siempre será honra el agradecer a Dios por lo que hemos recibido. Por eso Pablo dice, para que ustedes tengan toda liberalidad. ¿Por qué? Porque es honra a Dios, es acción de gracias. El agradecer por haber recibido algo también genera adoración. Por eso el salmista dice, alma mía, no te olvides de sus beneficios. ¿Sí? ¿Por qué todo el tiempo David está como obligando al alma a reconocer los beneficios? Porque es bueno, es honroso honrar a Dios, adorar a Dios por lo que Él nos ha provisto. No es algo malo. Así como estamos aprendiendo a darle gracias por lo que no entendemos y a darle gracias por lo que no hemos recibido todavía, le vamos a dar gracias por lo que sí recibimos. Amén. O sea que eso va a generar, te va a obligar a tener una vida de agradecimiento. ¿Por qué? Porque algo usted recibió hoy. Sea lo que sea, salud, vida, respirar o lo que sea, algo recibió usted. Cuando nosotros decíamos, y hablo como iglesia generacionalmente, decíamos, ¿alguien tiene algo para agradecer a Dios? Nadie decía nada. ¿Por qué? Porque esperaban milagros terribles, ostentosos, pero todos recibimos algo de Dios todos los días. La Biblia dice que su misericordia se renueva cada mañana. O sea que misericordia usted recibe todos los días, y yo también. Todos los días recibimos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la misericordia que reciben cada día? Amén. Entonces tenemos motivos, pero aún si no tuviéramos, o si nuestra mente no encontrara motivos, alma mía, no te olvides sus beneficios. Bien.
Entonces, genera honra, adoración, alinea el alma. El agradecimiento va a alinear el alma. ¿Por qué? Porque el alma, mediante el recuerdo, va a alinearse a los beneficios de Dios. En algún momento Dios tuvo algo extraordinario con usted, un milagro que usted no puede olvidarse, que marcó su vida, y usted dice: esta fue la mano de Dios, yo vi la mano de Dios en esto. Vio que todos tenemos una historia que decimos: no, a mí el Señor me mostró su poder de manera... Bueno, eso su alma no se lo olvida, porque eso va a alinear a su alma al agradecimiento. Lucas 17, versículo 16. ¿Cuántos conocen la historia de estos samaritanos que el Señor sanó? Y habían entre ellos también judíos, y que estaban todos leprosos. Y todos vinieron gritando al Señor para que el Señor los sanara. Y el Señor los sanó a todos. Y cuando ellos fueron sanados, el Señor les dijo: vayan y preséntense delante del sacerdote. Y ellos salieron con toda la euforia, con todo el gozo y la emoción de haber sido sanados. Y hubo uno que pegó la vuelta. De toda esa cantidad que había, uno solo pegó la vuelta para agradecer. Algo se le reveló a ese hombre. Y la Biblia dice, versículo 16, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Hermanos, ¿sabe lo que significa eso? Que hay gente más agradecida con Dios afuera que adentro. Eso significa que en los samaritanos había más revelación de agradecimiento, de honra, de adoración, que en los judíos que fueron sanados juntamente con él. Y Jesús dijo: ¿dónde están los otros? Siguiente versículo. Jesús preguntó por los otros, ¿sabía usted? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No vino otro sino este. Miren, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. ¡Wow! El agradecimiento, hermanos, siempre será recibido por Dios, porque no tiene que ver con religión ni con religiosidad. El agradecimiento es recibido por Dios, aún de gente, como Jesús dijo, extranjera. Eran considerados los samaritanos como inmundos. ¿Por qué Jesús permitió que él se postrara y le adorara? ¿Por qué Jesús le recibió esa acción de gracias, ese agradecimiento, si era extranjero? El mismo Jesús discute con una mujer samaritana y le dice: ustedes adoran lo que no saben. La salvación viene de los judíos. Ahora, ¿por qué él recibe eso? Porque todo agradecimiento delante de Dios será recibido por Dios. Punto 4, y ya pasa la turbulencia. Nos cachetea el Señor con estos pasajes tan sencillos. Una enseñanza tan sencilla que nos ubica como hijos agradecidos, con una vida de agradecimiento. Miren lo que dice Marcos 8, versículo 6. El punto 4 es agradecer por las respuestas de Dios a nuestros hermanos. ¿Sabe por qué hay tanto egoísmo? ¿Sabe por qué hay tanta soberbia? ¿Por qué hay tanta altivez? ¿Por qué hay tanta envidia, tantos celos? Porque no hemos aprendido a tener una vida de agradecimiento. Cuando yo aprenda a tener una vida de agradecimiento, yo no voy a celar ni voy a envidiar el 0 kilómetro de mi hermano. Le voy a dar gracias a Dios por eso. Santo. Marcos 8, 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando 7 panes, habiendo dado gracias. Vean a Jesús dando gracias antes de los milagros. Los partió
y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y lo pusieron delante de toda la multitud. La acción de gracias que alimenta 5,000, 4,000 dicen otras historias, que algunos teólogos dicen que son dos historias diferentes, la de los 5,000 y la de los 4,000, pero como sea, con 5 panes o con 7 panes, el Señor, dando gracias al Padre, traía multiplicación. Hermanos, agárrela esa. Si usted quiere multiplicar, ve y viva una vida de agradecimiento, de gracias, aún por las cosas que no funcionan bien. Los otros ya habían hecho la cuenta, decían no van a alcanzar para tanto. Pero Jesús dijo, gracias, Padre. Tomó el pan, dio gracias y dijo, ahora denle a la gente. Milagros que vienen por causa de la seguridad que el agradecimiento manifestaba en Jesucristo. Esto es clave porque el tiempo que viene, lo hemos charlado con varios acá adentro, será un tiempo de milagros, de señales, de prodigios. Dios vuelve otra vez con eso porque nosotros tuvimos que vivir todo un proceso para lograr entender esto. Entonces, punto 4, agradecer por la respuesta que Dios da a los demás. Esto es por encima de que Dios me haya respondido a mí o no. ¿Sabe lo que uno se pregunta cuando Dios le responde a otro y a uno no lo responde? Uno dice, ¿y por qué a él, Dios? ¿Qué hizo él que yo no haya hecho? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué en la iglesia se copiaron tantos modelos? Porque si yo quería tener el resultado del apóstol fulano, hacía lo mismo. Imitaba al apóstol fulano para obtener los mismos resultados, los mismos frutos, las mismas cosas. No, yo conocí una vez a uno que hizo tal cosa y Dios le dio tal cosa. Entonces todo el tiempo empezamos a compararnos. Cuando usted dice, qué injusto, tenga cuidado con eso. Su alma está a punto de entrar en un ámbito hostil, horrible, que se llama sentido de injusticia. Entonces, ¿cuándo nos va a atacar el sentido de injusticia? Cuando yo no aprendí a dar gracias por lo que otros reciben. Acá Jesús está dando gracias al Padre por el pan que iban a recibir los otros. Eso es maravilloso. Porque yo puedo dar gracias a Dios por el pan que recibí, pero darle gracias por el pan que recibe mi vecino, que ni siquiera se congrega, santo de la gloria. Mire, se le va a revelar a usted. Hay gente, hermanos, que no va a agradecer. ¿Saben lo que fue bueno del samaritano? Que en su agradecimiento, los otros 10 que se fueron ya estaban eximidos. Tranquilo, vayan, preséntense delante del sacerdote. Hagan lo que Jesús le dijo. Ya hubo uno que dio gracias por ustedes. Entonces hay gente que va a prosperar, que va a superar enfermedades, que va a vencer cosas, que nunca le va a dar gracias a Dios. Pero si usted aprende a darle gracias a Dios por ellos, ellos van a ser eximidos delante de Dios, no van a tener culpa. Dele gracias a Dios por la prosperidad de su vecino, no lo envidie. No diga, pero yo doy el diezmo y a mí Dios no me da el auto que tiene este desgraciado. Sinvergüenza. Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella, con acciones de gracias. Perseverar. Esto no es algo que nos agarra el ataque un día y después al otro día ya nos olvidamos. No, esto tiene que ser gestado. Por eso yo arranqué esta prédica diciendo, se nos tiene que revelar y nos tiene que engendrar. Es como que nos tiene que embarazar. Tenemos que ser engendrados de una vida de agradecimiento como la que tuvo Jesús.
Yo lo veo a Jesucristo en esa comunión de agradecimiento, dándole gracias al Padre por cosas que nosotros no hacemos, no damos gracias. Dele gracias a Dios por la vida de su hermano, que usted lo puede ver, y si no lo ve, dele gracias a Dios porque lo va a ver en cualquier momento. Esté orando por él. Bendiga la vida de su hermano. Cuando agradecemos por la respuesta de Dios a otros hermanos, eso va a generar unidad. Si nosotros queremos estar unidos acá, ser un cuerpo unido, aprendamos a darle gracias a Dios por las bendiciones que Dios le da a nuestros hermanos. Erradiquemos la envidia. Amén. La vida de agradecimiento va a revelar lo corporativo. ¿Cómo vas a saber si perteneces a un cuerpo? Cuando aprendes a darle gracias a Dios por todo lo que Él hace en ese cuerpo. Gracias, Señor, por lo que haces con el apóstol fulano. Conmigo no lo haces, pero gracias porque lo haces con él y es parte del cuerpo. Eso me une, eso me revela lo corporativo. No estoy de acuerdo cómo se maneja fulano en esto, pero gracias, Señor, porque tu gracia está haciendo lo que está haciendo. Porque nos enseñaron, no sea cómplice, no sea cómplice. Y eso mutiló el cuerpo. Empezamos a generar divisiones entre ministros, pastores, dentro de las congregaciones, fuera de las congregaciones, y toda una cosa porque no se nos reveló la vida de agradecimiento. La vida de agradecimiento genera hermandad. Usted va a considerar a su hermano. Sabe que Cristo nos trajo la filiación, nos metió en su familia, nos llamó hijos, pero nosotros tenemos que generar esa hermandad. Sí sabemos que somos hermanos, pero de ahí a tratarnos como hermanos, amarnos como hermanos, ser agradecidos a Dios por lo que tu hermano recibe.